sl.tv. En tus propias palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy tenemos un programa muy interesante. Hoy, 1 de julio, resulta que México, Estados Unidos y Canadá se integran y crean el TEMEC, el Tratado México, Estados Unidos y Canadá, que sustituye al Tratado de Libre Comercio de Norteamérica de 1994. Y en ese sentido, vamos a platicar con un ingeniero, Jorge Treviño. Jorge, gracias por estar con nosotros, porque va a estar sumamente interesante. Antes que nada, Jorge, felicidades porque hoy es el Día del Ingeniero también, entonces hoy te vamos a felicitar por todo, ¿no? Muchas gracias. Pero hay algo importante en todo esto, Jorge. Resulta que hoy tenemos un nuevo tratado y en ese tratado hay una especificación, o mejor dicho, una parte importante que es la materia ambiental. Te pregunto, ¿qué significa eso para lo que es la vida cotidiana de México? Bueno, en realidad el TECMEC en su apartado de medio ambiente está mucho más enfocado a requisitos que le pide a la industria, a la parte que comercializa. Pues en realidad van a pedir mucho más controles, homologar tecnologías, cuidar en las mismas plantas de producción los mismos niveles que se hacen en Estados Unidos o Canadá. Por lo tanto, sí va a exigir mucho más controles dentro de la industria, que aunque en México sí se han cuidado, sí se han mejorado y hay un gran avance, pues obviamente el tratar de alcanzar a países del primer mundo pues exige un poquito más de reto. Entonces, ahora, para la vida cotidiana, pues yo creo que apenas primero se trasladará al sector industrial, al comercial, dejado ya en una situación mucho más de ciudadano, más de población, donde pues poco a poco tendremos que ir cambiando algunos paradigmas y algunas cuestiones que hoy desatendemos o no son tan importantes para nosotros, ¿no? Pero es un proceso, no es inmediato, y yo creo que los mexicanos tenemos la capacidad de salir adelante y cumplir con los compromisos de este tratado. Tú como director de COSE, ¿qué tanto representa que haya un acuerdo específico en materia ambiental para tu actividad como institución? Sí, bueno, para mí yo te diría, COSE siempre se ha planteado estar a nivel internacional, a nivel mundial, porque las empresas que representamos están agremiadas con nosotros, también son multinacionales, son mexicanas con un compromiso muy amplio. Entonces su comportamiento, su filosofía y ética de desarrollo va muy de la mano en los compromisos internacionales. De hecho, muchos de los que están dentro de COSE han firmado acuerdos internacionales para la nueva economía del plástico, por ejemplo, con la Fundación MacArthur de Londres, con el programa de las Naciones Unidas. Por lo general tienen dentro de su, desarrollo institucional ya compromisos al 2025, 2030, etcétera. Por lo tanto, tanto los productos que lanzan al mercado como su fabricación, su distribución, todo lo que utilizan, pues tendrá que ir en ese mismo sentido. Hemos avanzado, lo que queremos hacer es incorporar a más empresas mexicanas, pues obviamente para que vayan cumpliendo con más requisitos y puedan seguir adelante con todos estos temas. Recordemos que COSE se dedica a la parte final de la cadena donde recuperamos envases para reciclarlos, pero ahora estos envases deberán también tener la posibilidad de estar presente en otros países con la misma información que tienen otros países, cumpliendo con la normatividad, etcétera, que aunque ya lo veníamos haciendo, pues lo que hay que hacer es adaptarse, es ir innovando, es utilizar los materiales nuevos, es desarrollar más cosas.
Y yo te diría que no nos debe dar miedo, ¿no? Porque en realidad México es un país que en el tema ambiental siempre le ha echado muchas ganas, tenemos muchas cosas que cuidar y por lo tanto yo diría que sí hemos avanzado bastante. Hoy te podría decir que México es el país de América que recupera más plástico PET, que es el de las botellas de agua y todo esto, y estamos por arriba de Estados Unidos y Canadá, o sea que esta parte de comportamiento social y de residuos urbanos no está tan mal, estamos mejor que ellos en muchas cosas. Sin embargo, bueno, en los avances tecnológicos, la reincorporación de materiales reciclados y todo esto, pues también allá lo tienen más normado, más controlado, y ese es el camino que nosotros tendremos que seguir, crear reglamentación, normas y controles de tal manera que se pueda comprobar y vayamos caminando de la mano con este tratado. Jorge, ¿de dónde surge ECOSE? ECOSE surge hace 18 de la industria. Se crea esta asociación civil sin fines de lucro para administrar lo que se llama el Plan Nacional de Manejo de Residuos Post-Embalajes. ¿Por qué una asociación civil? Esa es la figura que mantiene el modelo de sistemas de gestión en Europa. ECOSE está inspirado en el sistema de Bélgica combinado con el de España y el de Francia y obviamente adaptado a México, a las circunstancias de México, pero que de alguna otra manera es una respuesta de la industria a la solicitud del gobierno de decir con qué me vas a ayudar a el buen manejo de los residuos post-consumo, es decir, ya después de que la sociedad los desecha, para que podamos recuperarlos, hacer reciclaje, y hoy estamos haciendo economía circular. Estamos dejando de utilizar recursos naturales, dejando de generar residuos, y estamos dándole muchas vueltas al material para hacer botellas con botellas. Entonces, creo que esto pues realmente es una forma o es un mecanismo de participación de la industria en coordinación y sinergia con los gobiernos a todos los niveles, pero en favor de la sociedad, en favor del consumidor como tal y como país es el beneficio. Jorge, una preguntota. ¿Qué tanto es la participación de ECOSE en los esquemas educativos? Bueno, esto en realidad es muy importante para nosotros. Desde hace 18 años detectamos que uno de los componentes que nos podría hacer cambiar como país era obviamente la educación, la información correcta. Por lo tanto, una parte muy importante de las acciones y de la inversión que hace la industria a través de ECOSE es en materia de información, de educación ambiental, de concientización del consumidor, para que podamos ir evolucionando. Es muy difícil tratar de cambiar de la noche a la mañana todo. Entonces, esto es como cualquier proceso educativo de ir cambiando. Nosotros ya llevamos 2 generaciones de niños que hemos estado agarrando desde la primaria, secundaria, prepa, y luego participan, etcétera. Incluso hoy hay emprendedores que ya son derivados de esta generación, que traen otra forma de ver las cosas. Afortunadamente los papás y la gente que hoy tiene, digamos, unos 40, 50 años, lo absorbió también bien porque van acompañando a sus hijos, y entonces hoy hay una forma diferente de ver las cosas. Hace 18 años era moda ser consciente con el medio ambiente, hoy ya es un estilo de vida del mexicano. Entonces, creo que vamos a poder seguir caminando en estos temas. Finalmente, nos hace más evidente que tiene medio ambiente, por lo tanto, la importancia de la separación del reciclaje y todo esto se es mucho más evidente, y la infraestructura, la mejora de reglamentación, incluso esos mitos de plástico es malo, no es tan malo, sino que nos ayuda a muchas cosas. El chiste es controlarlo, manejarlo bien, disponerlo, recuperarlo, reciclar, y no nada satanizar y tratar una varita mágica de resolver las cosas, porque esto implica más allá. Perfecto, Jorge. Si te parece bien, vamos a hacer una pequeña pausa, pero al volver me gustaría que me dijeras qué tan activa ha sido la participación de ECOSE en las cámaras industriales y empresariales.
No me respondas ahora, hacemos una pequeña pausa, volvemos. Estamos en tus propias palabras. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Jorge, te preguntaba, ¿qué tan fuerte o qué tan importante es la colaboración que tienen ustedes con cámaras industriales y empresariales? Pues nosotros tratamos de mantener una relación con los diferentes sectores industriales, porque hay muchos fabricantes en México de productos de consumo que utilizan envases y embalajes de diferentes materiales. Sin embargo, la participación en ECOSE es voluntaria. ECOSE no es el único esquema que pudieran adoptar las empresas para cumplir con la ley. Sin embargo, desde su origen, ECOSE se acercó a CONCAMIN, al Consejo Coordinador Empresarial, a los sectores de la industria química, del plástico, de las conservas, de los productos de consumo, como es el caso de CONMéxico, y hemos estado invitando a más industriales que se sumen a este sistema de gestión, llamémosle así, pero la ley le permite a los industriales
tener la libertad de que si no lo quieren hacer a través de un plan de manejo como ese COSE, que ya está registrado ante Semarnat, ante el gobierno de la ciudad y muchos estados más, pues lo pueden hacer en forma individual. El chiste es que todos hagan algo a favor del país. En 18 años te pregunto, ¿cuáles han sido los principales logros que consideras de COSE? Bueno, yo creo que lo que uno de los principales logros es que la gente crea en ECOSE. México ha padecido mucha debilidad de que le prometen algo y no le cumplen. ECOSE siempre ha tratado de lo que ofrece o lo que se compromete cumplirlo. Eso nos ha permitido ir avanzando. Hemos ganado confianza, vamos a decir, con el consumidor, con el ciudadano. Pero sobre todo, si lo refiriéramos a un material, hemos logrado que el PET, por ejemplo, de ser un residuo que no se recuperaba y tenía dificultades en su gestión, incluso se tiraba mucho, hoy tengo un valor comercial, tengo un mercado natural que le da un valor y que se vuelve una opción de ingresos, de autoempleo, y tiene esto un efecto mayor porque ha generado más de 17 empresas establecidas y vienen otras 10 proyectos más, es decir, estamos hablando de 20, 30 empresas que se van a dedicar al reciclaje del PET. Esto significa beneficios ambientales, pero significa también empleos, significa pago de impuestos, significa certidumbre, significa tratar de cuidar el medio ambiente, pero con un beneficio comunitario y una responsabilidad social. Entonces, este probablemente ha sido uno de los logros más grandes que ha tenido COSE, y que hoy lo tratamos de transmitir o traspasar esta gran experiencia a otros materiales que necesitan ayuda. Probablemente los nuevos empaques flexibles que están saliendo necesiten esta ayuda. Los empaques de películas metalizadas también. Estamos analizando qué pasa con el vidrio. Estamos analizando qué pasa con los empaques multicapa y cosas de estas que son cambios generacionales, nuevos productos que de alguna otra manera también necesitan un impulso, y estamos haciendo también algo muy interesante, haciendo sinergias con los gobiernos municipales, con los gobiernos de las alcaldías, con los gobiernos de los estados, porque la educación, la información también es a nivel del gobierno, es darles claridad, explicarles por qué las cosas, qué oportunidades hay. Y yo creo que después de este confinamiento que estamos teniendo, pues va a venir muchos retos donde necesitaremos más empleos, más oportunidades económicas, y el reciclaje las brinda todas esas opciones. Entonces, todos podremos, ya sea separar nuestros residuos, irlos a vender o entregarlos al siguiente eslabón y que ellos lo aprovechen y recuperar cada vez más residuos. Aproximadamente en México se generan más de 120,000 toneladas diarias, de las cuales entre el 28 y 30% de esas toneladas pueden ser reciclables, tanto técnica como económicamente. Pero si no las separamos de origen bien, pues entonces los materiales se ensucian más, se complica la recuperación, etcétera. Y ahí es donde nosotros agradecemos mucho la participación de los gremios de pepenadores, del Sindicato de Limpia, porque ellos han aprendido a separar los materiales también. Y ellos han optado por recuperarlos y venderlos. Entonces, creo que es un esquema de ganar entre todos los sectores y podemos seguir siendo un país pionero en esto. Jorge, una pregunta. A raíz de la pandemia, hemos visto que los cubrebocas y material quirúrgico se ha consumido en exceso. Y desafortunadamente tendemos a tirar esto en lugares que no son los adecuados, desde la calle hasta botes que no respetan ningún tipo de separación. ¿Se ha pensado en forma específica hacer algo con este tipo de producto? Sí, mira, los residuos, todos los residuos que tienen una secreción humana, puede ser un pañuelo facial, puede ser un pañal, puede ser una toalla sanitaria, una servilleta, el mismo papel del baño, una servilleta, y ahora los guantes y los tapabocas se consideran residuos sanitarios o biológicos, que si nosotros lo vemos por la normatividad que hay en México, estos residuos se consideran como peligrosos y los hospitales tienen un sistema de manejo muy controlado y lo canalizan bien incluso a su destrucción térmica. Lo que nos enfrentamos ahora es que los residuos probablemente de este tipo se generan en casa,
o se generan en la gente que anda todavía en la calle. Estos residuos se deben de separar completamente. Entonces, hoy que veníamos insistiendo en separa tus residuos reciclables para que los puedas aprovechar en valor y tengamos los beneficios ambientales, por un lado. Por otro lado, los restos de comida y jardinería, porque son los composteables y podemos hacer algunos compuestos biodigestados y cosas de esas para generar energía y no contaminar. Y teníamos una fracción que era alrededor del 19-20%, que era como los residuos inorgánicos no aprovechables. De ahí hoy enfrentamos que en las casas es muy importante separar estos residuos que te acabo de comentar y meterlos en una bolsa específica que se llaman sanitarios. Y hay que ponerle residuos sanitarios o biológicos, no abrir para que se queden en una bolsa de plástico sellados, bien identificados, y si por algún motivo hay algún contagio ahí, se quede confinado dentro de la bolsa. Obviamente, si en la casa tenemos algún enfermo que tengamos sospechas de no nada más de COVID, sino de cualquier otra enfermedad, sus residuos tienen que ir en esta bolsa separada. ¿Para qué? Para que evitemos que el servicio limpia lo abra, no se contagien, tampoco contagien en las plantas de separación, y este residuo ya definitivamente se canalice a un tratamiento diferente. Es algo que no se venía haciendo en México y hoy es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que separar por un lado los reciclables, los orgánicos, los inorgánicos que no tienen opción de reciclaje, pero hoy más que todo los sanitarios, ¿sí? Para evitar los contagios y para acostumbrarlos a que estos productos tendrán que tener un tratamiento específico. Jorge, ¿qué tanto han participado ustedes en lugares para rellenos sanitarios? Nosotros no operamos rellenos sanitarios. Nosotros lo que le ofrecemos tanto a la gente que trabaja en rellenos sanitarios, en plantas de separación, de transferencia, particulares, etcétera, es ayudarlos a canalizar a la valorización de los residuos, porque muchas veces la gente separa pero no sabe a dónde mandar esos residuos. Entonces nosotros lo que hacemos como plan de manejo es canalizar ese material para que tenga un valor y se pueda reaprovechar. Normalmente las empresas que se dedican al manejo de residuos como promotora ambiental o como puede ser otra Veolia y cosas de estas, son empresas muy especializadas que se dedican al manejo de las plantas de separación o incluso de los rellenos sanitarios cuando existe relleno sanitario. Ahí nosotros no intervenimos, lo dejamos que ellos hagan su negocio, su participación con los municipios, pero nosotros funcionamos como un enlace en la valorización. Perfecto, Jorge, pues ya estamos a punto de irnos. Yo te pregunto, en tus propias palabras, ¿quién es Jorge Treviño? Jorge Treviño es un ingeniero químico que tiene una bonita familia, muy orgulloso de ser mexicano, que le gusta su país, que lo quiere, que le gusta ver lo que hay alrededor y compartirlo, pero que sí reconoce que cada uno de nosotros, por lo menos yo, Jorge Treviño, tengo una responsabilidad con mi país y con mi comunidad. Por lo tanto, no le trato de echar la culpa a nadie, sino hacer lo que me toca a mí para poder impulsar y poner mi grano de arena en este gran trabajo que hacen todos los mexicanos día con día. Somos un país muy creativo, somos un país trabajador y somos un país que va a salir adelante porque así lo creemos. Muchas gracias, Jorge. Yo lo único que me restaría decir es que piensa en Aztele como un aliado para llevar a cabo campañas en favor de la ecología y obviamente en favor del reciclado, ¿no? En la medida que nosotros nos acostumbremos y vivamos de cuidar los recursos, seguramente seremos un mejor país. Con gusto. Hoy este confinamiento nos ha metido en jaque para buscar nuevas opciones, nuevos esquemas, no quedarnos con lo tradicional de los medios antiguos. Entonces se abre una gran oportunidad para hacer cosas nuevas, innovadoras y aprovechar todos los canales que podamos tener. Espía y Jaime Torres, que es mi director de comunicación, están a tus atenciones para oír propuestas y ver qué sinergias podemos hacer con gusto. Gracias, Jorge. Hacemos una pausa y regresamos con nuestros amigos de En Tus Propias Palabras. Volvemos. Gracias, Jorge. Hasta luego. Gracias.
Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Regresamos, amigos, de En Tus Propias Palabras. ¿Y qué les puedo comentar? Hoy vamos a estar felices porque bastante felices. Tenemos a una súper invitada desde los United States, una güerita que, ¿qué les puedo comentar? Creció en México, pero se la llevaron para allá. Dani Aispuro, besotes. Ya tendría miles de cosas que hablar de ti, pero lo único que gracias. te puedo decir es que me siento como en familia contigo. Gracias, igualmente. Estoy feliz de estar contigo, de participar y a ver, hay que explorar el tema que nos acabas del que vas a hablar el día de hoy. Pues, ¿qué te puedo decir? Tú vas a ser la buena, tú vas a ser la que va a platicar y todo, porque resulta que el día de hoy entra el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá, y se anuncia una visita de 8 y 9 de julio del presidente López Obrador al presidente Trump. Claro. ¿Cuál es la impresión que se está dando en Estados Unidos de esta visita? Pues es que es prácticamente electorero, o sea, estás hablando de que, mira, los swing states que tenemos aquí en Estados Unidos son Texas y Arizona. Entonces estás hablando de que esos dos estados, en esos dos estados, Biden y también, obvio, Trump, están a la par cuanto a voto electoral. Entonces, lo que está sucediendo aquí es, te das cuenta, tenemos mucha población mexicana, hay mucha gente de México en zona,
Y esos swing states podrían inclinarse a favor de Trump con la llegada de AMLO. Y la razón es que aquí apoyan mucho a AMLO, Alex. Mucho. Entonces, estás hablando de que si esto llega a suceder, está agendado, lo que va a pasar es que muchos de los que están apoyando a AMLO, desde aquí, ellos se van a inclinar hacia Trump porque van a ver ciertas, ¿no? Entonces, también esta teoría por ahí de la que se habla mucho, y estamos hablando de que Obamagate, recuerda que el Obamagate es uno de los puntos centrales de contratación a Obama. Entonces, el Obamagate es bien importante para Trump, y ahora te voy a explicar por qué la relación de México con el Obamagate. Si resulta ser que el ex procurador de Obama estaba profundamente relacionada con el Fast and Furious. ¿Te acuerdas de ese caso, Alex? Claro. Claro, el caso donde del tráfico de armas y cómo los narcos tienen mejores armas que las fuerzas castrenses, tanto allá como aquí, porque no creas que aquí utilizan las armas que usa el narco allá en México. Entonces estamos frente a un tema que le interesa mucho a Trump, debido a que inclusive Brad hizo algunas declaraciones también sobre el ex procurador de Obama, todo lo que está sucediendo con el Fast and Furious, el ex procurador y también obviamente el expresidente, ¿no? Entonces son puntos de quiebre, es una especie de... También recuerda que tienen en custodia a García Luna. Tienen a García Luna y por ahí va Obama, porque fueron contemporáneos recuerda del Fast and Furious, que es lo que quiere sacar ahorita Trump. Es una de sus cartas, ¿no? de sus cartitas escondidas, porque donde si llegan a meter a la cárcel son negociaciones como todo, pero es nuestra tesis. Si llega a estar en la cárcel o empieza a declarar, si mandan a declarar, porque también recordemos que Trump pidió con uno de sus famosísimos tweets, pidió que fuera a declarar, le pidió a su procurador fuera a declarar sobre Fast and Furious Obamagate. Y si eso sucede, entonces el Partido Demócrata va a estar en serios aprietos, ¿no? Están en serios aprietos, porque recuerda que Joe Biden no es Joe Biden. Joe Biden, recordemos que él ya participó tuvo una contienda en 1985. Entonces no es la primera vez que lo utilizaron como parapleto, pero pues sabíamos que no iba a pasar nada con él. En este caso, a final de cuentas, la contienda que se da de Trump y Joe Biden es Trump, como fue en aquel entonces con Hillary, que también estaba detrás de todo esto Obama. Trump le llega a pegar fuerte a Obama, le tumba la presidencia completamente al Partido Demócrata. Ahora bien, te pregunto. Entonces, estas son... Sí, perdón, nada más aquí, Dani. Tengo una duda. Aquí las noticias que se están dando en México es que no se ve viable la reelección porque realmente le está yendo mal a Trump. En ese sentido, tú, de tu apreciación, ¿cómo crees que sea? Mira, Alex, recuerda que Trump es un viejo lobo de mar. Él tiene ya participando en la política desde 1985, está pidiendo ser presidente, lo declaraba solamente, no había entrado a ninguna contienda. Entonces, recuerda que lo mismo sucedió cuando fue la primera elección de Estados Unidos. Él
a final de cuentas, lo que todos lo veíamos en Trump en aquel entonces. Decía, ok, va a ganar Trump. Nadie. ¿Y quiénes fueron los que le dieron a final de cuentas? Fueron los blancos. Estás hablando de que el 60% de la población en Estados Unidos, el 60-64% de la población en Estados Unidos son blancos, profundamente protestantes. Y a final de cuentas son los que les van a dar el voto, son la mayoría. Ahora, la estrategia de Trump, de alguna manera, y eso es desde mi muy humilde punto de vista, Alex, es que a final de cuentas, lo que está buscando Trump es en los swing states, si se le cayeron algunos votos por ahí en los swing states, que era lo que te explicaba al principio, ganar terreno con los mexicanos, ¿no? Entonces, ¿qué va a servir? Sí va a servir. Que están los votos actualmente, hablemos de Joe Biden en voto electoral tiene 248 y Trump tiene 204. Sí es una gran diferencia, pero te comento, como desde su primera elección, su primera contienda, todo el mundo decía que no iba a suceder nada con Trump, y al último ¿quién terminó dándole el respaldo a Trump? Si no fueron los militares, las Fuerzas Armadas, cuando una noche antes de las elecciones, las Fuerzas Armadas salieron todos formaditos apoyando a Trump. Y eso para el estadounidense no tiene precio. Las Fuerzas Armadas son de las instituciones que tienen muchísimo más credibilidad que ni el mismo gobierno. Ahora bien, te pregunto, ¿cómo ven a México en Estados Unidos? ¿En qué sentido? En cuanto a gobierno, ¿cómo ven que vaya a tener esta reunión electoral, como quieras llamarle, pero que vaya a tener esta reunión? ¿Cómo se justifica o no se justifica? Bueno, mira, ha habido comentarios por parte del embajador de Estados Unidos allá en México sobre la inclinación que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador hacia la izquierda extremista, y es una izquierda extremista o un socialismo radical, no tipo China, sino más bien tipo Venezuela. Cuba, Venezuela, todos estos países, Bolivia, todos estos países que están padeciendo las dictaduras de estos gobiernos y de estos presidentes. Entonces estás hablando aquí de que estamos viendo de un gobierno preocupado, no confiado, no confían en AMLO, no tienen mucha confianza en él, porque es muy, muy recurrido el populismo y las mentiras y envolver a la gente con todas estas tácticas de mercadotecnia política, donde envuelves al ciudadano y les dices si realmente lo que estás haciendo son cosas completamente diferentes. Entonces, lo que está sucediendo aquí es que el gobierno estadounidense ya mandó una señal, el embajador de Estados Unidos allá en México ya mandó una señal de estate quieto. Es decir, nos estamos dando cuenta de que te estás recargando demasiado a la izquierda, una izquierda extrema, dictatorial, y no lo queremos ver a un lado de Estados Unidos porque hay demasiados intereses económicos dentro entre los tres países, no solamente México. México, el TEMEC que también se va a discutir, México, Estados Unidos y Canadá. Entonces hay demasiado en juego para que el gobierno estadounidense permita de que se llegue a ese tipo de extremismos. Sin embargo, recuerda que también tenemos como vecino a Cuba y de los resultados, ¿no? Perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa, Dania. Y yo te diría, tenemos una expresión que es tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. ¿Qué tan cerca estamos del Foro de Sao Paulo? ¿Qué tan cerca estamos de un acuerdo comercial que es a todas luces neoliberal?
Si te parece bien, analízalo y volvemos. Estamos en tus propias palabras. Volvemos, Con amigos. gusto. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Regresamos, amigos, en tus propias palabras. Estamos aquí siempre maravillados de esta hermosura. Dania, ya sabes que se te quiere. Gracias, igualmente. Eres bien correspondido, amigo querido. Dania, aquí lo que es importante es qué tan lejos estamos del Foro de Sao Paulo, qué tan cerca estamos del neoliberalismo, o al revés, qué tan cerca estamos del Foro de Sao Paulo o tan lejos del neoliberalismo. Mira, Alex, todo va a depender de la presión que haga Estados Unidos con el actual gobierno de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador. Recuerda que existen muchas cosas en juego. A nivel internacional, por ejemplo, Trump está librando una batalla muy seria contra China debido a los robos que has hecho de intelectual, ya sabes, ¿no? Hacen copia de todo y se llevan la tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, estamos ante un contexto de guerra
comercial contra China. Estamos ante un año electoral, ¿no? Para Trump. Estamos ante las protestas que están habiendo, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas presiones que ya tiene el gobierno se ven reflejadas en México. ¿Por qué? Porque a Trump no le conviene que se desfase México, se derrumbe o se caiga, debido a que necesita la mano de obra, la factura. Recuerda que los primeros negocios o la primera industria que se abrió en México fue la automotriz, pero porque, hola, ¿qué tal? Me llamo Trump. Entonces, estás hablando, Alex, de que depende de la presión que exista del gobierno estadounidense hacia México, cómo se van a dar las cosas hacia adelante, y porque no es tan fácil deshacerse de Estados Unidos, no es tan sencillo militarmente. ¿Qué tal si el día de mañana a Trump se le ocurre decir, ¿sabes qué? Te sales de todo, bueno, pues ¿qué te parece la militar ahí en tu puerta, ¿no? Mis fuerzas militares, compite con eso. Aquí en México, ¿de qué manera va a poder librar una guerra contra Estados Unidos si Estados Unidos se le pone fuerte, de mano dura contra... Ya lo hicieron contra los inmigrantes. Recordemos que en el border, Trump mandó a las fuerzas militares al border, estaban ahí armados. Entonces, depende mucho, hay mucho juego para que lo permitan, pero aún así no sabemos verdaderamente la estrategia de AMLO en términos de que para poder ser tan evidente en un sistema socialista, izquierdoso, dictatorial, estamos hablando de que si AMLO verdaderamente tiene intenciones de continuar con esa línea, es porque tiene un músculo mucho más fuerte que Cuba y que Venezuela, o que Bolivia inclusive. Tiene un brazo fuerte detrás de él que lo está apoyando. Y en esto entran muchas teorías, como podría ser China, ¿no? Pues una teoría, como todo, pero hay que tenerlo en cuenta porque no sabemos hasta dónde tienen las relaciones México. Recuerda que el Tren Maya no solo se lo entregaron a Slim, también le entregaron a compañías chinas. Ya Estados Unidos, en la época de Enrique Peña Nieto, le tumbó el tren. ¿Recuerdas el tren, el tren rápido que estaba el de Querétaro? Claro, se lo tumbaron, ¿no? Le dijeron, ¿sabes qué? A los chinos aquí no. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Cuál es el respaldo? ¿Con quién está verdaderamente hablando AMLO para poder lograr contrarrestar el poder de Estados Unidos? Estás hablando de que lo mejor que le podría pasar a China o a Rusia sería aliarse con México, sería tener enfrente a su archienemigo histórico, que es Estados Unidos. Ahora bien, en el terreno negativo, suponiendo que perdiera Trump, ¿qué pasaría? ¿Cómo crees que empezarían las relaciones México con el nuevo gobierno? Empezarían mal, no creo que vaya a haber una gran relación, porque recuerda que Trump ha estado apoyando a AMLO desde el inicio. Eso ya te habla lo han dejado hacer lo que quieran. De hecho, el canciller, el embajador estadounidense en México lo mencionó, ¿no? Lo han dejado hacer de todo, inclusive iniciar estos tintes de izquierda dictatorial y todo esto, porque está acaparando demasiado poder, está
está tumbando las instituciones. Lo mismo, mira, es la misma historia en todos los países de corte, Venezuela, Bolivia y Cuba, ¿no? Entonces, está tumbando las instituciones, se está aliando muchísimo con las fuerzas castrenses, hay demasiadas señales, está el INE, por ejemplo, está abarcando demasiado el presidente mexicano. Entonces, Trump lo ha estado dejando hasta el día de hoy, ¿no? Ha llevado una negociación de alguna manera viable, medio permisible, lo vamos a llamar, y lo ha estado dejando un poco por lo que te comentaba, porque estamos en año electoral y por muchas otras razones. A Trump le conviene tener una alianza con México en ese sentido. Joe Biden no le va a hacer la misma cortesía. Recuerda que ellos en cuestiones migratorias han sido todavía más férreos, con la boquita calladita, pero han sido todavía más férreos con los migrantes que vienen de otros países o de nuestros países latinoamericanos. Han tenido mucho más mano dura en ese sentido. Entonces, sí va a haber, si llega a ganar Joe Biden, creo que sí va a haber un gran cambio en cuanto a la política Estados Unidos-México. Perfecto, Dana. Mira, está muy interesante la plática, pero... Perdón, Dani. Pero lo que ya tenemos es que ya me están llamando para que ya nos despidamos. Lo único que yo te pediría es que este tema lo volvamos a retomar un poco más adelante, porque va a ser interesante conocer el avance de las campañas presidenciales o de la campaña presidencial y sobre todo su reflejo con México. Finalmente, yo nada más te pediría un favor. En tus propias palabras, ¿quién eres, Dania? Soy una luchadora incansable, positiva. We fighters, we're positive, we don't give up, stay well and be well. Esa soy yo. Wow. Pues perfecto. Y si te faltó algo mejor, que eres gran amiga de Astele, te mando un besote. Muchas gracias por todo este apoyo. Y sobre todo, gracias a ustedes que nos han seguido con este programa especial, donde hemos hablado de lo que viene para México y sobre todo para Estados Unidos. Y lo que falta, Alex, lo que falta todavía en esta contienda. Claro, muchas sorpresas. Muchos besos y a ustedes que nos han seguido, muchas gracias, amigos. Esto ha sido En Tus Propias Palabras. Hasta la próxima. Hasta la próxima.